Aleluya, es un privilegio poder ser canal de bendición. Eh, Sabemos que el Señor en su fidelidad estará trayendo una revelación fresca, una palabra nueva de edificación. Amén. Sabemos que sus palabras son vivas, amén, eficaces y cumplen el propósito por el cual son enviadas. Aleluya. Hoy nosotros tenemos un tema eh, hermoso y muy acertado para este tiempo. El tema que tenemos para el mensaje de hoy es mirando hacia lo eterno, mirando hacia lo eterno. Aleluya. El Señor en su voluntad desea que todo hombre le conozca. El Señor quiere que todo hombre pueda adorarle, pueda conocerle. El Señor quiere restaurar esa relación eh, que se había roto por causa del pecado. El Señor quiere quitar esa barrera, eh, quiere convertirnos, quiere convertir de manera que también Él quiere darnos todas esas bendiciones que son propias de ser hijo de Dios. Hay muchas bendiciones para los hijos de Dios, aquellos que lo han reconocido como su Dios, como su Padre. Y eso es lo que Dios quiere, que la humanidad le reconozca como Dios y como Padre, y que tengamos una identidad como hijo de Dios, y que desarrollemos ese carácter como hijos del reino. Sabemos que el hijo de un rey no puede comportarse como cualquier persona. Sabemos que el hijo de un rey no puede manifestarse, no puede hablar como cualquier persona. Primero debe de tener identidad, debe de comportarse a la altura, sabiendo que es hijo de un rey. Debe de desarrollar un carácter que en cada una de sus obras manifieste que es hijo de un rey. Y de esto justamente es que vamos a hablar. Hay muchos versículos en la palabra de Dios, muchos pasajes bíblicos que nos incentivan, que nos hablan, que nos exhortan a que desarrollemos esa identidad como hijos del rey y que desarrollemos ese carácter en nuestro comportamiento como hijos de Dios. Aleluya. Yo quiero, por favor, que escuchen este pasaje bíblico. El que tenga su Biblia a mano puede seguir conmigo, y el que no, pues puede prestar atención a lo que vamos a leer. Aleluya. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 2, leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Aleluya. Vamos a leer un segundo versículo que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 5. Leemos: en el nombre de Jesús, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aleluya. Dios añada bendición a su palabra. Aleluya. Hermanos, como les decía, la voluntad de Dios es que cada hombre le conozca como Dios, como Padre. Dios quiere restaurar esa relación con el hombre y que el hombre pueda reflejar en el diario vivir, en sus acciones,
que es un hijo de Dios, que su comportamiento esté a la altura de un hijo de Dios. Y nosotros estamos ahora mismo envueltos en un mundo que tiende a mirar a lo terrenal, tiende a mirar a lo que es vano. Eh, Estamos en un mundo que tiende a inclinarse, a buscar mucho lo material y a descuidarse de aquellas cosas que permanecen para siempre. Por eso el tema mirando hacia lo eterno. Porque en medio de este llamado que Dios le ha hecho al hombre, para que el hombre mire hacia arriba en vez de mirar hacia abajo, ese llamado que Dios le ha hecho al hombre de mirar hacia lo eterno en vez de mirar hacia lo temporal. En este escenario, el hombre tiene situaciones que le impiden mirar hacia arriba. Es muy común que el ser humano tienda a relacionar éxito, tienda a relacionar eh, tienda a poner sus metas sobre bases materiales, tiende a buscar las cosas terrenales que son pasajeras y no poner la vista en aquellas cosas que son eternas. Hay una necesidad en este tiempo. Nosotros hemos visto cómo en un momento, de hecho hace poco con todo esto de la pandemia, pudimos ver cómo la vida le cambió al ser humano. Muchos planes se fueron abajo, muchas personas, todo lo que tenían construido se le vino abajo. Podemos ver que no hay en la tierra algo que sea, que permanezca para siempre. Dios quiere que pongamos nuestra confianza y que pongamos nuestra esperanza en lo eterno, que pongamos nuestra fe en Él, donde la palabra nos enseña que bienaventurado el hombre que confía en Jehová, porque Jehová, en Él no hay sombra de variación, y aquel que confía en Jehová permanecerá para siempre. Y eso es lo que Dios quiere. Para nosotros, permanecer firmes en Dios, es bueno que entendamos que debemos de desarrollar una identidad como hijos de Dios. Cuando nosotros sabemos como hijos de Dios lo que debemos de hacer, cuáles deben ser nuestras prioridades, a qué debemos de darle más importancia, nosotros honramos a Dios con nuestra conducta. En este día a día, en este mundo donde las personas tienden a buscar lo material, lo vano, nosotros estamos llamados a mirar hacia el cielo, como vimos en el versículo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros, aquellos que hemos creído en Dios, aquellos que no queremos poner nuestra esperanza en cosas vanas, aquellos que preferimos buscar lo eterno en vez de lo temporal, es necesario que desarrollemos este carácter como hijo de Dios, que desarrollemos esta identidad como hijos de Dios, que mientras estemos en este mundo con este escenario en contra, donde a lo que se le da más valor es a lo material, a lo vano, nosotros debemos de mantener nuestros ojos puestos en lo eterno. Nosotros debemos de tener nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, en aquello que no se ve. Recordemos que lo que se ve vino de lo que no se veía y que las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y deidad, se muestran de una manera visible a través de lo creado. De manera que todo lo que ha sido creado, todo lo que es material, todo lo que es temporal ha venido
de lo que no se ve, ha venido de lo que es eterno. Y los hijos de Dios estamos llamados a mirar a lo eterno. Nosotros los que hemos creído en Dios, que hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, debemos de crear esa identidad. Debemos de saber que como hijos de Dios debemos de mirar hacia las cosas que son espirituales. Hay versículos en la palabra que nos hablan claramente acerca de la actitud que debe de tener un hijo de Dios. Son versículos que nos llaman a la atención y nos dicen, recuerda cuál debe ser tu identidad y cuál debe de ser el carácter que tú debes desarrollar mientras estés en la tierra. Porque ya tú no debes seguir mirando las cosas como antes tú las veías. Ya tú no debes de juzgar las cosas como antes tú las juzgabas. Ya tú no debes buscar las cosas que antes tú buscabas. Ya las prioridades que antes tú tenías no van a ser ya prioridades, estarán en otro plano. Tus prioridades serán estas. Nuestra visión, nuestra perspectiva de la vida ha cambiado completamente desde que nosotros decidimos creer en Dios, desde que nosotros aceptamos ser hijos de Dios y ser hijos del reino. Nosotros debemos cambiar completamente nuestra visión y nuestras prioridades. Vamos a ver lo que nos dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, desde el 17 en adelante. Él dice, esto digo y requiero en el Señor, que no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Más bien, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y revestíos de este nuevo hombre creado según Dios en la santidad y justicia de la verdad. Fíjense que Pablo nos está diciendo a través de este pasaje bíblico que no debemos de andar con la misma mentalidad con que anda el hombre común, el hombre que no ha conocido a Dios, que pone su esperanza en lo material, que pone su esperanza y su vista en lo que es temporal, tiene una vista muy corta y dice que vive ajeno a la vida de Dios, vive de espalda a Dios porque tiene el entendimiento entenebrecido, por la ignorancia que en él hay, por la dureza de su corazón. Tiene una venda en sus ojos que no le permite entender que bienaventurado es aquel que ha alcanzado la vida eterna, aquel que está sembrando para lo eterno. Hay otro pasaje muy hermoso que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, donde Pedro, el apóstol Pedro, nos manda a que debemos ceñir nuestro entendimiento, ceñid los lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios, velad y esperad en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Este pasaje es muy similar al pasaje que leímos anteriormente. Ambos apóstoles nos están llamando a que nosotros nos cambiemos el chip, a que nosotros cambiemos nuestra visión, nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestras prioridades, que empecemos a crear una identidad como hijos de Dios. Nos manda a que ciñamos nuestros lomos de nuestro entendimiento, que seamos sobrios y que como hijos obedientes, como hijos de quién, como hijos de Dios, no nos conformemos a los deseos que antes nos dominaban, a esas prioridades, a esas inclinaciones que antes teníamos, que éramos dominados por nuestras pasiones hacia cosas materiales, hacia aquellas cosas
que nos alejaban de Dios, aquellas cosas que ofenden a Dios. En este momento el apóstol nos está diciendo, tú como hijo obediente que eres, él nos dice, como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, que fue Dios, como Él es santo, también sed tú santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entendamos algo, agradar a Dios no es decir yo creo en Dios. Agradar a Dios o ser hijo de Dios no es ir a la iglesia, no es tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Es muy común, a cualquiera se le puede preguntar en la calle, óyeme, ¿tú crees en Dios? Te va a decir que sí. El 99% te dirá que sí. Si le preguntas, óyeme, ¿tú eres de Dios? Dime, no, yo soy de Dios, Dios está conmigo. Es muy fácil decirlo de boca, pero lo que determina si tú eres hijo de Dios es tu identidad y el carácter que tú demuestres. Es tu demostrar con tus hechos esa fe que tú profesas, como dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe, porque así como el cuerpo está muerto sin el espíritu, así también la fe sin obra es muerta. ¿Qué significa esto? Que si yo digo que creo en Dios y no lo confirmo con mi vida, no lo confirmo con mis hechos, esa fe que yo profeso es vana. Yo mismo me engaño a mí mismo. Hay una contradicción en lo que yo digo. Lo que yo hago opaco lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy viviendo opaca lo que yo estoy hablando. Entonces, ser hijo de Dios es tener esa identidad como hijo de Dios, que el que te vea pueda ver por tu lenguaje, por tu forma de actuar, por tu forma de ser, por tu carácter, de que definitivamente tú te pareces a Jesús. Y eso es ser hijo de Dios. De hecho, la palabra dice que si hijo también heredero, Dios nos ha llamado a ser, nos ha llamado a todos a que seamos herederos de ese reino, heredero de Dios y coheredero con Cristo. El Señor nos manda a que nos parezcamos a Cristo, a que seamos santos en nuestra manera de vivir. ¿Qué significa santo? Apartado. Nosotros somos un pueblo apartado. Todo aquel que ha dicho sí a la misericordia, a esa salvación del Señor, ha formado parte de un pueblo que debe ser diferente en su diario vivir, en sus acciones, en su proceder, en la manera como habla, en la manera como mira, en la manera en que organiza sus prioridades. Un hijo de Dios refleja que es hijo de Dios en todo lo que habla, en todo lo que hace. Y en eso consiste ser hijo de Dios, en que nosotros honremos nuestra fe con los hechos. Aleluya. Bendito es el Señor. También hay un pasaje muy hermoso donde nos dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera que tampoco se puede conocer a Dios, como mucha gente dice, sí, yo conozco a Dios. Sí, yo conozco a Dios solo de boca. Conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta implica, es prerequisito que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y que tengamos una identidad como hijos de Dios. Primero, nosotros venimos reconociendo nuestra condición, que somos pecadores, que fallamos, que hemos cometido muchos pecados, que hemos cometido muchos errores, que nos hemos equivocado muchas veces, que hemos herido a mucha gente, que hemos causado mucho mal a nosotros mismos y a los demás. Venimos delante de Dios, suplicándole en su misericordia que nos perdone, que nos limpie de todo pecado, diciéndole que creemos que Jesús es el Señor y que Él le levantó de entre los muertos al tercer día y que aceptamos esa salvación única. Y a partir de ese momento se inicia una relación en la que yo acepto el gran privilegio
de ser hijo de Dios, como dice la palabra, y a los que creyeron se le dio la potestad, porque no es cualquier cosa. Se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que le reciben, a los que creen en él. Y dice que hay un espíritu en nosotros que clama, papito lindo, Abba Padre. Hay una relación espiritual, como le dijo el Señor a la samaritana. El Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Estamos hablando de una relación espiritual, por eso se habla de que debemos de poner la vista en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas espirituales, de donde procede todo lo material, a lo que tú te aferras, y todo lo material que te rodea, todo lo material depende de lo espiritual, de aquello que no se ve. Entonces, el Señor nos está mandando a través de su palabra que nosotros nos renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento, y este entendimiento debe estar fundamentado en su palabra. El apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, nos manda: esto digo y requiero, dice el apóstol Pablo, de que ya no viváis como los demás gentiles, aleluya, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es? Vamos a definir esa palabra vanidad. Vanidad es algo que en esencia, en el fondo, es algo hueco y vacío, inestable y temporal. Y justamente esas son las cosas que el hombre que no conoce a Dios busca. Esas son las cosas sobre lo cual el hombre que no conoce a Dios pone su esperanza y su confianza, en cosas vacías. Ay del hombre que pone su esperanza y su confianza en las riquezas. En el momento en que no la tenga, hasta ahí se acabó. Y hay muchos que en el momento en que tienen que enfrentar la muerte y enfrentarse a lo eterno, no están preparados, y lo mucho que tienen materialmente no podrá pagar la redención de su alma. Por eso dice la palabra: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y se perdiere su alma, que es lo eterno? ¿O qué recompensa podría pagar el hombre por la salvación de su alma? Qué triste es ver, y así lo dice Proverbios, un hombre que se afana todos los días de su vida, ¿verdad? Todos los días de su vida acumulando riquezas, y en el momento de su muerte, sus riquezas no pueden evitar la muerte. Y ya luego entonces tiene que enfrentar lo eterno sin haber conocido a Dios. Y ahí ser el lloro y el crujir de dientes, tener que enfrentar la eternidad sin tener una relación con Dios, sin ser conocido por Él. Fíjense que es necesario ser conocido por Dios. El Señor conoce a sus ovejas, el Señor conoce a quienes son suyos. Dice la palabra que esto se trata de una relación, no es de una religión. Es una relación que uno la va creando día por día. Es una relación de amor, de amistad, de fidelidad, de integridad, donde nosotros honramos a nuestro Padre, que justamente es el Rey, y nosotros lo honramos en nuestro diario vivir. Por eso estamos hablando en este momento de que Él nos manda a mirar hacia lo que está arriba. Poned los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya muertos sois en cuanto a las cosas de la carne, y ya nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Significa que tenemos dueño. Ya nosotros no somos huérfanos. Mucha gente por ahí dice: no, yo soy hijo de Dios. No, hijo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo, aquel que le ha aceptado creyendo de todo corazón y que ha dispuesto su corazón a honrarle con su vida. Aquellos que han dispuesto a tener una identidad como hijo de Dios, a reflejar una identidad genuina de que es hijo de Dios. No es solo por decirlo con los labios, sino reflejar que definitivamente ese hombre, esa mujer es hijo de Dios por cómo vive y por cómo piensa. Es justamente lo que Dios nos manda, a que miremos aquellas cosas. Lo que es importante para Dios tiene que ser importante para ti. Pero sabemos, hermanos, que
en nuestra humanidad. Por eso hay tantas advertencias en la palabra. Vamos a hablar claro. En la palabra hay muchas advertencias para los que son hijos de Dios, para aquellos que han tenido una conversión genuina, y que esto también sirva de llamamiento para los que no conocen al Señor. Nosotros tenemos, mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos en este sistema, que sabemos que este sistema tras bastidores es dirigido por el mismo diablo, la palabra lo dice, el príncipe de este mundo, de este sistema, no se refiere a la creación, sino al sistema que opera en los gobiernos, en los países. Por eso vemos que hay mucha corrupción, mucha injusticia, mucha impunidad, porque cuando hablo del príncipe de este mundo, que es el diablo, me refiero al príncipe de este sistema corrupto que se encuentra en todos los países del mundo. En uno se refleja más que en otro, pero sabemos que en todos los países el que maneja ese sistema que conocemos es el diablo, y la palabra lo dice. Este enemigo, mientras estemos en este sistema, porque la palabra nos llama a nosotros, así como Jesús estuvo en esta tierra y él dijo que su reino no era de este mundo, algo que debemos de tener muy pendiente. El ser humano tiende siempre a poner la vista en lo del momento, en lo material, en resolver sus problemas materiales, pero tiene muchísimos problemas y necesidades espirituales, se está muriendo por dentro. Espiritualmente no conoce a Dios, está cargado de rencor, de tristeza, de resentimiento, de depresión. Sin embargo, el hombre se olvida de esas cosas, que son justamente las que le dan felicidad al ser humano, las que Dios ordena, las que Dios limpia, de la que Dios te rescata y te restaura. Pero el hombre tiende a olvidar esas cosas que son las más importantes y sigue enfocado en las cosas materiales. En aquel tiempo, cuando el Señor estuvo en la tierra desarrollando su ministerio terrenal, en un momento los discípulos y la multitud querían hacerle rey, porque en ese tiempo reinaba el imperio romano y ellos estaban esperando al Mesías, aquel que restauraría el reino de Israel, pero ellos lo vieron desde un punto de vista humano, secular. Y el Señor le decía, mi reino no es de este mundo. Y como el Señor le dijo a Pilato, en el momento en que Pilato quería ver si lo libertaba o lo condenaba, le dijo, mira, yo te puedo libertar. Sin embargo, el Señor le dijo, ninguna autoridad te es dada si no te fuere dada de arriba. Y le dijo, mi reino, cuando le dijo, tú eres rey, dijo, mi reino no es de este mundo. Sus discípulos y la multitud querían hacerle rey secular, pero el Señor le aclaró que su reino no era de este mundo. El Señor estaba mirando lo eterno. Así también Él quiere que miremos lo eterno. Él nos está llamando para un reino eterno. Aleluya. Pero el ser humano tiende a mirar lo material, a lo efímero, a lo inestable. Y en esencia te diré algo, Dios te quiere librar de decepciones, Dios te quiere librar de fracasos. ¿Sabes que mientras más uno ponga su corazón en Dios, menos decepciones tendrás? En la medida en que tú pongas tu vida, tu esperanza en Dios, menos decepciones y menos fracasos tendrás. Porque, hermanos, hay algo muy claro, hermanos y amigos. Lo temporal, lo material, es algo en lo cual no se puede poner la esperanza ni la confianza, porque ahora está y luego puede desvanecerse. Hay gente que han estado muy bien económicamente o han tenido una salud maravillosa y en un momento le cambia su escenario. Se le declara una enfermedad terminal o todo lo que tenía económicamente su empresa o en lo que trabajaba, no importa, todo lo que representaba su estabilidad económica, inmediatamente se ve afectado
Y aquel hombre que era posiblemente que a sí mismo se alababa, no, yo estoy bien, estoy joven, estoy en salud, estoy estable emocionalmente, estoy estable económicamente, resulta que ya dentro de, en ese escenario nuevo, por el cambio que hubo, ya entonces es un hombre triste, afligido y sin esperanza. Pero el que pone su esperanza en Dios, dice que será como el monte de Sión que permanece para siempre, porque Dios es eterno y en él no hay sombra de variación. Aleluya. El hombre tiende a ser olvidadizo, el hombre tiende a no agradecer. Y yo menciono estas dos cosas porque quiero hablarle de algo. El Señor nos pone un ejemplo que debemos de tomar en cuenta. Él sacó el pueblo de Israel con mano fuerte de Egipto, después de haber sido esclavo por 400 años. Los saca de esa tierra, los liberta, los convierte en hombres y mujeres libres, los lleva a una tierra que la palabra dice que fluye leche y miel, o sea, una tierra abundante. Esto pasó, esto es parte de la historia de Israel. Entonces el Señor, sabiendo la condición del ser humano, que el hombre tiende a olvidar, mientras está recibiendo la bendición, mientras tú estás bien, todo es fiesta y alegría, pero una vez que ya la recibiste, tiendes a olvidar quién fue que te dio esa bendición. El Señor, conociendo la naturaleza humana, sabiendo que el hombre es malagradecido por naturaleza, y hay muchísimos ejemplos bíblicos, como aquel ejemplo donde habían 10 leprosos, que él los sanó a los 10 y solamente uno se devolvió para agradecer, y él le preguntó a ese que se devolvió, pero ¿acaso no fueron 10 a los que yo limpié? ¿Dónde están los otros? Pero solamente uno se detuvo, se devolvió para agradecer al Señor. El Señor en el libro de Deuteronomios capítulo 6, desde el versículo 10 al 12, el Señor le hace una advertencia a ese pueblo que él sacó de Egipto, que era esclavo y que ahora es libre. Ese pueblo que lo sacó de esa esclavitud, de ese sufrimiento, y lo llevó a una tierra de abundancia, a ese pueblo el Señor le dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas lavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te salvó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense que él le está dando una exhortación a este pueblo antes de que entraran. Él le está diciendo: oye pueblo, lo que te digo. Antes de que tú entres a esas grandes casas que vas a encontrar, que tú no edificaste, a esas ciudades hermosas que tú no edificaste, y te alimentes de esa producción, de esa vid que tú no sembraste, antes de que tú llegues ahí y puedas sacar agua de cisterna que tú no cavaste, y de esos olivos que tú no plantaste, y comas y te sacias, cuídate de no olvidarte de quién fue que te llevó ahí. Cuídate de no olvidarte de dónde tú vienes. Le está diciendo: oye, me entiende cuál es tu identidad. Tú eres un pueblo que yo escogí, que lo saqué de una tierra de servidumbre donde eran esclavos, y lo hice mío para que me alaben, para que me adoren y para que me reconozcan como Dios y como su Padre. Yo soy el que te doy esta bendición, pero no permitas que esta bendición que yo te estoy dando te haga olvidar de aquel que te dio esa bendición. No seas que cuando tú comas y bebas y descanses y te sacies, te olvides de Jehová tu Dios, quien te sacó de tierra de servidumbre.
Porque miren, esto es muy común en el ser humano. El ser humano tiende a olvidar muy fácil. Y el ser humano tiende a ser mal agradecido. Por eso el Señor le hace esta advertencia. El ser humano tiende a darle más valor a la bendición que al que otorga la bendición. Entonces, eso debe de ser un mensaje de advertencia para nosotros. ¿Saben por qué? Porque muchas veces el Señor nos concede esas peticiones. Señor, mira, yo estoy en cierta necesidad, estoy en cierta limitación, mira que mis hijos están enfermos, o mira que yo tengo tal situación económica, mira que tengo tal escenario, ayúdame, Señor. Y de momento el Señor en su misericordia te sana a tus hijos, te restaura tu trabajo, o te restaura tu negocio, y tu escenario empieza a cambiar, te da salud, tu escenario cambia. Entonces tú empiezas ya a sentirte otro hombre, otra persona, ya esa aflicción que te oprimía por tu situación ya desapareció. Pero al pasar de los días, después que tú comas, bebas, te sacies, descanse, entonces ya Dios eventualmente, progresivamente, deja de estar en tu lenguaje, deja de estar en tus prioridades. Ya tú no tienes tiempo para Dios. Ya tú no tienes esa inclinación a orar constantemente como antes tú lo hacías cuando tenías el problema, porque ya el problema desapareció. Ahora yo lo que voy es a disfrutar, ahora lo que yo voy a deleitarme. Y cuando te invitan a algo relacionado con aquel que te dio esa bendición, tú dices, mira, es que yo ahora mismo, tú sabes, el negocio ahora mismo está vendiendo como nunca y tengo tantas juntas, tantas reuniones, ahora mismo yo no tengo tiempo. Pero mira, yo te prometo que de aquí a la semana que viene yo saco un día. O sea, ya tú estás sacando una colita del tiempo que a ti te queda, porque ya tu problema fue resuelto, porque ya tu situación, tu escenario llegó a donde tú querías que estuviera, ya está bien. Y el hombre tiende a comportarse de esa manera. Esa no es una actitud digna. Este no es un carácter digno de un hijo del reino. Esta no es la identidad que Dios quiere que reflejemos como hijos de Dios. Nosotros debemos de estar gozosos. Nosotros siempre debemos de estar alegres. Nosotros siempre debemos de estar agradecidos de Dios en todo tiempo, sea que haya en abundancia o sea que tengamos escasez. Vamos a leer, aleluya. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 7, desde el verso 30 al 31, o quiero que presten atención. Aleluya. Le digo, hermano, que el tiempo es corto, y los que lloran, hagan como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no comprasen, y los que disfrutan en este mundo como si no disfrutasen, porque las apariencias de este mundo pasan. Aleluya. Podemos ver en este pasaje que sea que tú estés en abundancia, o sea que tú estés atravesando por un momento de dificultad, o sea que estés en escasez, sea que tú tengas un motivo para llorar, porque la palabra de Dios te dice que en el mundo tendréis aflicciones. Es mentira que el que acepta al Señor y el que se constituye hijo de Dios aquí en la tierra no tendrá problema. Eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que el Señor en medio de tu aflicción, Él te levantará. Pero la palabra de Dios dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo y soy poderoso para ayudarte a vencer. Eso sí es bíblico, esa sí es la promesa. El Señor a ti no te promete riquezas. De hecho, en la palabra está claro que en una ocasión, en varias ocasiones, pero voy a citar una de ellas, una persona quería seguirle y él le dijo, mira que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una piedra donde recostar a su cabeza. El que no sea capaz de tomar su cruz cada día y seguir en pos de mí no es digno de mí. Él es Dios
y estuvo en su ministerio terrenal en la tierra, y él dijo que no tenía una piedra donde recostar su cabeza. Y se lo puso muy claro a esas personas que querían seguirle. Si ustedes me van a seguir a mí, no me sigan por los panes y los peces. No me sigan esperando posiciones, creyendo que yo voy a ser un rey. Entiendan algo, que yo he venido aquí a traer un mensaje de salvación que cambia los corazones, y un reino que es eterno. No es este reino natural, temporal y material que ustedes están viendo ahora. El Señor no nos está prometiendo a nosotros abundancia ni riquezas. De hecho, la palabra dice que nosotros estamos llamados a servirle, aun cuando no hayan vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, ni haya ni la vid de su fruto. Con todo debemos de alegrarnos en Dios en medio de la escasez, en medio inclusive hasta de cualquier enfermedad que se presente. Pero si Dios a ti te bendice, disfruta tu bendición, pero que eso no sea, esto no sustituya a Dios. Es lo que te está diciendo la palabra que acabamos de leer. Dice aquí que el que tenga bienes de este mundo y el que esté disfrutando de las riquezas o de los bienes de este mundo, que viva como si no lo poseyera. De manera que tú puedes ser bendecido materialmente, porque Dios sí bendice. A Dios, a quien a él le place en su soberanía bendecir materialmente, lo bendice. Pero que si el Señor a ti te bendice, si el Señor a ti te da riqueza, si el Señor a ti te quiere utilizar como un canal para tú bendecir a otros, y te da abundancia, que esa abundancia no se convierta en tu Dios. Tú debes entender que esa abundancia depende de aquel que te la dio, de aquel que te la otorgó. Entonces, lo que te dice en la palabra, que sea que tú estés en escasez, o sea que tú estés en abundancia, o sea que tú estés alegre o estés llorando por alguna pérdida, o tengas alguna situación adversa, que vivamos como si esto no lo poseyéramos, o como si no estuviésemos atravesando esto, porque hay algo que nos espera. Recuérdense del versículo que le había mencionado. Dice que debemos de ceñir nuestro lomo de nuestro entendimiento y esperar a la gracia que se nos manifestará cuando Cristo se glorifique. Hay una promesa grande para todo aquel que cree en el Señor. Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, y no me dejaré dominar por ninguna de ellas. ¿Qué quiere decir? Él dijo, yo aprendí a vivir en abundancia como en escasez, pero en medio de todo yo siempre glorifiqué a Dios. No importa cuál sea tu situación, siempre tu actitud debe ser glorificar a Dios y reflejar esa identidad como hijo de Dios. Aleluya. Muchas veces, mis hermanos, cuando esa estabilidad a la cual nos hemos acostumbrado, porque hay personas que dicen, no, yo tengo muy claro yo no fallo en eso, yo tengo muy claro de que a Dios hay que tenerlo en primer lugar, pero ¿saben algo? Del dicho al trecho hay mucho trecho. Muchas veces hay personas que lo dicen de labios, pero poco a poco han ido desplazando ese primer lugar que le corresponde a Dios por otras cosas. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos. Recuerde del mensaje a la iglesia donde le decía, tú haces bien esto, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete de eso y retoma las primeras obras, para no sea que yo venga y te quite el candelero que representa la presencia del Espíritu Santo. Esa relación de Dios no puede ser sustituida por nada, ni por nadie. Aleluya. Hay un ejemplo muy bonito, hermanos, que muestra cuando una persona está conectada con Dios. En el momento en que Esteban, el primer mártir, fue apedreado por causa del testimonio de Cristo, dice que él
vio los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Y mientras lo apedreaban, él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y a gran voz dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué yo traigo este versículo a colación? El de Esteban. Porque en ese momento lo que le estaba sucediendo a Esteban, por él predicar el evangelio, lo apedrearon. Dado de que estas personas explico esto para los que no son cristianos, en ese lugar, en ese momento en Jerusalén, el que hablaba de Jesucristo, lo perseguían, los cristianos estaban sufriendo persecución, lo encarcelaban y hasta lo mataban, y en el caso de él, lo apedrearon hasta la muerte. Lo que le aconteció en este momento a Esteban fue algo muy malo físicamente. Estamos hablando de que empezaron a apedrearlo, pero en este momento Esteban tenía los ojos puestos arriba, como leímos al principio del mensaje. Poned la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois. Esto fue justamente lo que le pasó a Esteban. Esteban, mientras era apedreado y mientras la vida se le salía ya de su cuerpo, él decía: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. En ese momento él lo que estaba teniendo era una visión espiritual. Él tenía, aunque le estaba aconteciendo algo terrible, físicamente hablando, lo que estaba pasando en su interior era algo maravilloso. En Habacuc capítulo 3, versículo 17. Yo quiero, por favor, que leamos este pasaje. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Eso es tener la vista en las cosas de arriba. Eso es tener la vista en lo eterno. Que lo natural no sea un impedimento para tú alejarte de Dios. Que lo material no sea un impedimento para que tú rompas tu relación con Dios. Que lo material no sea sobre lo cual tú pongas tu confianza y tu esperanza. Cuando tú no tienes tu esperanza y tu confianza puesta en Dios, sino en lo material, cuando te falla lo material, hasta ahí llegó tu vida. Ahí tú te derrumbas porque tu esperanza estaba en lo material. Pero cuando tu esperanza está en el Dios eterno, aunque te falte todo, tú vas a seguir firme. Como dice este pasaje que leímos ahora mismo, aunque no hayan vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, aunque la vid no dé su producto, con todo yo me alegraré en Jehová, aunque no haya trabajo, aunque haya un hijo enfermo, aunque yo esté sufriendo por la razón que sea, con todo yo me alegraré en Jehová, porque yo sé en quién yo he creído. Y como Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo él se levantará y me levantará consigo. La confianza, todo aquel que tiene su confianza puesta en Dios, tiene su casa fundamentada sobre la roca, que aunque vengan vientos y vengan mareas fuertes y venga tormenta y choquen contra aquella casa, dígase contra aquella persona, dice que pasada la tormenta, esa casa permanecerá firme. Entonces, Dios te bendiga, que quede este mensaje claro. Pon tu vista en lo eterno, pon tu vista en lo espiritual. No seas como los demás, como las demás personas, como esta generación que tiende inclusive a quitarle la vida a otras personas para ganar algo material. Como dicen mucho, el fin justifica los medios, y atropellan a mucha gente, meten al medio a muchísima gente, hacen daño a mucha gente, abusan de mucha gente, como sucede aquí
que todo el que tiene una posición de autoridad, se ve mucho en lo político, no me gusta hablar de política, pero es algo que es del día a día. Todo el que tiene una posición de autoridad lo que trata es de abusar para beneficiarse a sí mismo. La palabra nos dice que busquemos lo eterno, no lo material. Y que todo aquel que tiene la confianza en lo material, es decir, todo aquel que le da la espalda a Dios y pone la confianza en lo material, le espera un destino eterno de condenación. Así que, amigos y hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. En este momento, analiza cuál sea tu situación. Mira cuáles son el orden de tus prioridades. Y te exhorto en el nombre de Jesús a que empieces a mirar a lo eterno. Si no has, para los que me escuchan por Facebook, si todavía no eres cristiano, yo te exhorto a que no pierdas más tiempo. No pierdas más tiempo. Ven a Jesús. Reconócelo como tu único y suficiente Salvador. No sigas perdiendo tiempo en lo vano. La palabra dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hablando de lo vano. Es tiempo de que sembremos para Dios. Ven a Jesús, entrega tu corazón a Jesús y empieza a mirar a lo que permanece para siempre. Dios te bendiga y Dios bendiga también a cada hermano que ha escuchado este mensaje. Amén. Que el hermano que continúe en este momento